Buenas tardes y bienvenidos un día más al Centro Ibercaja. Muchas gracias por acompañarnos. Decíamos, con la que está cayendo ahí fuera, con esa tarde tan maravillosa del mes de mayo que tenemos. Muchas gracias por estar aquí en este acto que organiza la Bitácora con la colaboración de la Fundación Ibercaja. Dice el escudo de Juan Sebastián Elcano: fuiste el primero que la vuelta me diste. Un escudo de armas que le otorgó el rey Carlos V tras esa gran gesta española que realizaron Magallanes y Elcano, y de la que ahora se cumplen 500 años, y es algo de lo que tenemos que celebrar y de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque estamos en un gran país, pertenecemos a un gran país que fue capaz de realizar aventuras tan emocionantes como aquella, que es capaz de realizar grandes hazañas y que será capaz de realizarlas en el futuro, estoy segura de ello. Y no solamente tenemos nosotros como españoles la obligación de conocerlo y, por supuesto, de sentirnos orgullosos, sino también de trasladarlo a las próximas generaciones. He leído hoy en la prensa, aparte de la entrevista con nuestros estupendos ponentes de hoy, he leído en la prensa que para el mes de julio va a salir una película de animación para el público familiar sobre esta gesta de Magallanes y Elcano. Bueno, pues me parece estupendo, como digo, que no solamente lo conozcamos, que no solamente nos enorgullezcamos, sino que además lo conozcan las próximas generaciones. Yo no tengo nada más que decirles, no voy a hablar de los ponentes, es un placer que nos acompañen, y de Pedro Pejenaute, que es nuestro delegado de defensa, coronel del Ejército de Tierra, porque para eso, bueno, está Pedro para presentar a los ponentes, y está también conmigo el representante de la Bitácora, Gómez Trinidad, al que ahora mismo voy a ceder la palabra. Gracias a todos. Muy bien, gracias, Maite. En primer lugar, a ti por cedernos este espacio tan cómodo y ya tan familiar, porque llevamos varias actividades este curso realizadas aquí. Agradecerles a todos ustedes, como ha dicho Maite, la verdad que muestra mucho de su talante, de su curiosidad y de su espíritu por seguir aprendiendo y por seguir, sobre todo, también recordando cosas que merecen la pena ser recordadas, como es nuestra historia. Yo creo que a la Bitácora ya nos conocen suficientemente, no necesitamos de nuevo presentarnos. Creo que hemos logrado en la sociedad riojana abrirnos un hueco y ofrecer a la sociedad pues temas de reflexión serios, profundo y en un tono amigable, lejos de la crispación, donde podamos pues recuperar el diálogo sobre los grandes temas. Conocen de sobra ya nuestra trayectoria, la larga lista de ponentes, los últimos que hemos tenido aquí, pues don José María Gil Robles, Francisco Vázquez, María San Gil y un largo etcétera que ahora no voy a recordar. Tengo que comunicarles que respecto de las próximas actividades, debido al calendario electoral que todo lo altera, también pues el ambiente en el que queremos que transcurra esto, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que iba a disertar sobre nacionalismos, pues y por motivos además personales, aplaza su presencia con nosotros probablemente hasta el próximo otoño. No obstante, se mantiene la del 17 de junio, que versará sobre ciberseguridad, un tema apasionante que todos oímos y que de algún modo está ahí como un elemento. Algunos dicen que el aire que respiramos está compuesto de oxígeno, nitrógeno y Internet. Y de la misma forma que si el aire se contamina, corremos peligro, pues también si Internet está contaminado puede correr peligro en nuestras vidas, tanto a nivel personal como a nivel comunitario y a nivel político. Para ello contaremos con un experto, con don Fernando Luis Morón, coronel del Ejército y responsable de los temas de ciberseguridad. Creo que será sin duda alguna interesante, sin duda alguna no, me consta, y además lo está preparando con un gran cariño, y aprenderemos sin duda mucho, y eso será el día 17 de junio. Solamente me queda agradecer a ustedes su presencia, al moderador, don Pedro Pejenaute, coronel, delegado de defensa en La Rioja y un apasionado, aparte de por obligación y está consiguiendo grandes objetivos de difundir la cultura de defensa. Aprovecho para hacer una cuña publicitaria en su favor, porque aún está en el espacio de la Merced una exposición sobre Blas de Lezo.
otro héroe que merece la pena recordar, y además junto con la exposición pues unas maquetas preciosas hechas por un empresario riojano, la verdad que se lo recomiendo vivamente. Y es un apasionado de la historia y por eso hoy pues y además colaborador de la Bitácora, no es la primera vez que colabora con nosotros, que hoy hará de ponente y nos presentará tanto el tema como a los dos ponentes. Por último, agradecer por supuesto a los dos ponentes, a Chema González y a Manuel Lucendo, que venir de Madrid aquí a Logroño es un placer, pero hay que a veces que vencer las resistencias iniciales y 330 kilómetros a veces no tan fáciles de sortear porque tiene, digamos, alguna dificultad. Pero la ilusión y la generosidad con la que todos los ponentes se acercan para compartir un rato con nosotros, pues supera todas esas dificultades. Así es que muchísimas gracias. Y nada más, desearles que entre todos pues pasemos un buen rato y sobre todo que salgamos de aquí con la satisfacción de conocer un poco de nuestra historia y de saber algo más de aquellos a los que tantos debemos, porque no somos lo que somos si no recordamos aquellos gracias a los cuales estamos aquí. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al moderador. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva reunión de la Bitácora que tiene efectivamente la habilidad de convocar a muchos logroñeses. La conferencia o el coloquio que vamos a tener hoy se titula La primera vuelta al mundo, 500 años de una gesta española. Quiero resaltar lo de española. Todos conservamos seguro en la memoria, ¿verdad?, cuando los americanos llegaron a la Luna, o cuando Edmund Hillary, el australiano, escaló el Everest, no hace tantos años, y a todos nos ha parecido una gesta, ¿no? Pues tenía una gran dificultad técnica, había mucho riesgo, iban a la aventura, en fin, eran cosas que eran difíciles y nos pareció maravilloso que lo consiguieran. Y además, la llegada a la Luna, creo que todos, o casi todos los que estamos aquí, la pudimos vivir, aunque fuéramos muy jóvenes, ¿no? Pero a mí me parece que ninguna de ellas es comparable con lo que hicieron Magallanes y Elcano, con los 250 hombres aproximadamente que la acompañaban. Y no lo es por varias razones. Primero, efectivamente, tuvieron grandísimas dificultades técnicas, no sabían ni siquiera situarse donde estaban, no había un mapa del mundo. Los instrumentos de navegación eran lo que eran, los barcos eran lo que eran, y no tenían muy claro ni siquiera dónde iban o dónde estaba el sitio al que iban, ¿no? Y eso era importante, y además exploraron nada más que dos océanos, ¿no? El Pacífico por primera vez se cursó y el Índico, la parte sur del Océano Índico, también se surcó por primera vez en la historia. Bueno, creo que en sí es una gesta importante, pero hasta donde yo sé, realmente el que Hillary llegara al Everest pues no ha tenido trascendencia para la humanidad, lo mismo que no la ha tenido, sí, probablemente en avances científicos, la llegada a la Luna, eso no ha continuado. Pero lo que hicieron estos hombres, Magallanes y Elcano, pues tuvo una trascendencia, creo que importante para las relaciones del mundo. Al final, el mundo por primera vez se unió. Es la primera globalización, podríamos decir, ¿no? Realmente hicieron un círculo completo, que luego lo completaron otros, por supuesto, con el viaje de regreso de Urdaneta desde las Molucas hasta América, y completó el 8, digamos, que se había hecho por primera vez. Bueno, y de esto nos van a hablar nuestros dos ponentes. Tenemos suerte porque tenemos dos ponentes magníficos, con los que seguro que en la línea que siempre hace la Bitácora reflexionaremos con tranquilidad y podemos ver las cosas con calma, que es la manera de hacer y de ser la Bitácora. Y tenemos con nosotros a don José María González Ochoa y a don Manuel Lucena Giraldo. Don José María, que es riojano, por cierto, de Calahorra, todo hay que decirlo, que también le honra, como nos honra a casi todos los que estamos aquí, es licenciado en Ciencias de la Información y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado estudios de Historia, especializándose en la Historia de América, y su principal línea de investigación ha sido la acción de España en América. Ha coordinado y participado en varios congresos y jornadas sobre historia américa en universidades iberoamericanas y ha participado como ponente y divulgador en numerosos ciclos y conferencias en España y en América. También ha colaborado con la Real Academia de la Historia en la construcción del Diccionario Biográfico Español, aportando unas 400 entradas, que es un número muy considerable. Su producción intelectual es bastante ingente. Tiene una veintena de libros en los que podíamos citar Quiénes tienen la América del Descubrimiento, Atlas histórico de la América del Descubrimiento, Riojanos pioneros en las Indias,
3 cronistas de Indias riojanos y la biografía del obispo Fray Juan Ramírez de Arellano, el obispo de los indios. Sus obras más recientes son la Historia de los Conquistadores, de la que ya lleva 3 ediciones, y Protagonistas desconocidos de la historia americana. Es también colaborador habitual de la revista National Geographic de Historia y desde hace 25 años trabaja como director de programas de la Fundación SM, que por cierto es uno de los patrocinadores de la bitácora, no podemos olvidarlo, por lo cual nuestro agradecimiento ha de ser doble en este caso. Y don Manuel Lucena Giraldo es doctor en Historia de las Américas, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor asociado del Instituto de Empresa y miembro de la Real Academia de la Historia, de la Academia Colombiana de la Historia y de la Academia Europea. Ha sido profesor visitante e investigador en numerosas universidades como Harvard, Stanford, Tufts University en Boston, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, IBIC, Universidad de los Andes, el Colegio de México y el San Antonio's College en la Universidad de Oxford. Ha sido agregado de Educación en la Embajada de España en Colombia y su último libro se titula 82 objetos que cuentan un país, una historia de España, libro que seguro que hay que leer. Asimismo es miembro de los consejos de redacción de Culture and History, Revista de Occidente, y forma parte del Consejo Asesor de National Geographic en Historia Global. Nos van a hablar, la conferencia la vamos a dividir en 2 partes. Por un lado, el profesor González nos hablará primero lo que fue la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano, para posteriormente el profesor Lucena nos explicará las consecuencias que en los aspectos que haya podido tener consecuencias tuvo esta primera circunnavegación al mundo. Y cuando acaben, pues tendremos un tiempo, por supuesto, para que podamos hacer las preguntas que considere oportuno. Pues cuando quiera, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a la Bitácora por la invitación. Muchas gracias a ustedes por, en una tarde tan primaveral, preferir estar aquí que no paseando o tomando un vino, como debería ser. Para mí es un placer estar aquí en Logroño, en La Rioja. Soy riojano, pero vivo en Madrid, y venir a La Rioja siempre me da igual la excusa, siempre es una buena ocasión. No es tan complicado llegar, a pesar de lo que decía Juan Antonio, y menos si además hacemos el viaje acompañado de un amigo como Manuel, un amigo y un maestro, por lo cual también para mí es un doble gusto estar aquí y compartir esta mesa con Manuel y con todos ustedes. He tenido la desagradable sorpresa de encontrarme con que el PowerPoint que había preparado no se ha grabado bien y he tenido que improvisar con unas diapositivas que tenía, así que no sé lo que nos vamos a encontrar. Igual tenemos alguna diapositiva que no corresponde, salvaremos como podamos. Pero bueno, como decía Pedro, yo les voy a hablar de lo que fue fundamentalmente el viaje, lo que supuso como epopeya náutica y las diversas vicisitudes que vivieron estos 260 y tantos marineros que embarcaron en Sevilla y que solamente 18 de ellos llegaron casi 3 años y pico después a Sanlúcar, y bueno, 5 más que se habían quedado retenidos en unas islas regresaron unos años después. Bien, por situarnos, en 1494 se celebra el encuentro de Tordesillas, que culmina con un tratado en el que España y Portugal se reparten sus zonas de influencia en el mundo. Esas zonas de influencia vendrían a estar marcadas, se pueden apreciar en este mapa. Por supuesto, en aquellos momentos todo lo que lo que significaba el continente americano no existía en la mente de los cosmógrafos que se reunieron en Tordesillas. Simplemente piensen ustedes que en el 94 Colón estaba recién regresado de su segundo viaje. Se conocían unas pequeñas islas en el Caribe, pero el resto de la masa continental se le desconocía, y digamos que la zona que queda en amarillo sería la zona de influencia para España y el resto era la zona de influencia portuguesa. ¿Qué significaba?
porque el objetivo tanto de españoles como de portugueses era llegar a las islas de las Especerías, esas islas orientales de las que se tenían las referencias de los famosos viajes de Marco Polo y de otros viajeros que habían llegado y que se traían por vía terrestre las especias, esas especias tan preciadas en Europa y que solamente estaban allí, en el Oriente. Los portugueses, a partir de estos momentos, van a iniciar su carrera hacia estas islas siguiendo la línea que, tenemos aquí, la línea que va a circunnavegar el continente africano para después cruzar el Índico y llegar a las Molucas. Sí, lo podemos. Y llegar a las Molucas, ¿no? Que eran las islas de las Especerías que estaban por aquí. Los españoles, que fue el sueño de Colón, la idea de Colón, era llegar a estas mismas islas, pero por poniente, es decir, saliendo desde Sevilla y cruzando el Atlántico para llegar a las islas de las Especerías. El problema es que Colón se encontró un continente, ese continente que Colón no sospechaba que tenía estas dimensiones, y de hecho Colón se murió convencido de que había llegado a las primeras islas de Oriente, de las islas previas a lo que él creía que era el Zipango, que era Japón. Pues los exploradores posteriores, los navegantes españoles posteriores, lo que van a encontrarse es que cada vez que intentan ir desde estas islas hacia Poniente, seguir navegando, se van a encontrar con tierra. Se van a encontrar con tierra, se van a encontrar con el norte del subcontinente sudamericano, se van a encontrar con tierra en Centroamérica. De hecho, el proyecto de Hernán Cortés, el proyecto inicial de Hernán Cortés era encontrar un paso hacia el mar de Balboa, esa mar del sur que ya habían descubierto en 1513. Bueno, como digo, esta era, la idea en torno a principios de siglo de españoles y portugueses. Y a partir de este momento se desata una carrera por el mar para ver quién va a llegar antes a estas islas de las Especerías. Bien, en esta carrera, hacia 1516, los portugueses nos llevaban ventaja. Llevaban ventaja porque ya habían llegado a la India, habían llegado a varias islas y habían llegado a las Molucas. Los españoles, en 1516, estaban buscando todavía ese paso, no lo habían encontrado, y lo más al sur que habían llegado era la expedición de Solís, que había penetrado en la desembocadura del Río de la Plata, pensando que por ahí podría estar ese paso interoceánico, pero que lo único que pudo descubrir fue el gran Río de la Plata, y además esa penetración al propio Solís le costaría la vida. Para que nos hagamos una idea, en los años previos a la expedición de Magallanes y Elcano, esta era la visión que se tenía del mundo conocido. Se puede apreciar que está muy bien delimitado el continente europeo, el continente asiático. Está aquí, perfecto. ¿Dónde? En medio, vale. La India y las costas de Oriente. África está perfectamente delimitada, también aquí la península arábiga, pero de América podemos apreciar que hay, Centroamérica no está perfectamente delimitada, se conoce la isla de la Española, se conoce la isla de Cuba, parte del Golfo de México, algo de la Florida, porque ya había llegado Ponce de León, el norte del subcontinente, parte de la costa africana, lo que es Venezuela, pero la mayor parte del continente americano estaba sin delimitar. Bien, y en esto Magallanes, que era un navegante portugués que había estado ya en la India, que había circunnavegado África y el Índico, llega a España y propone a la corona española navegar
en dirección a Poniente, convencido de que se puede llegar a las Islas de la Especiería, y además con un argumento que es un argumento definitivo y que va a convencer a Carlos I y a Rodríguez Fonseca, y es que las Islas de las Especierías estarían dentro de la zona de influencia de los españoles. ¿Recuerdan ese primer mapa que hemos visto? Bueno, pues Magallanes sostenía que las islas caían dentro de la influencia española. Magallanes venía rebotado, como se suele decir en lenguaje popular, de Portugal. Le había presentado 4 veces el proyecto al rey Manuel. El rey Manuel, que no le tenía mucha simpatía, pues se lo había rechazado, y en la última conversación Magallanes le dijo que lo iba a presentar a España. El rey Manuel se dio la vuelta, le pegó un portazo y a los pocos meses estaba en Sevilla presentando el proyecto y iniciando las gestiones. En España encontró la financiación, encontró el apoyo de la Corona y de Rodríguez Fonseca, y Magallanes empezó los preparativos para la expedición con la que le llevaría, o que él pretendía llegar a las Islas de las Especierías, a las Islas de Oriente, por el camino de Poniente, cruzando el Atlántico. En los barcos que va a armar Magallanes va a haber un personaje hasta esos momentos poco conocido, que es Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano, como todo el mundo sabe, nació en Guetaria. Por tradición familiar y por tradición de donde había nacido, estaba destinado al mar. Era marino, había trabajado como marino en las armadas españolas, había navegado por el Atlántico y por el Mediterráneo, había sido propietario de un barco y había tenido una deuda que la saldó vendiendo su barco. Eso le provocó un conflicto con la Corona. Estaba prohibido vender cualquier navío español a cualquier estado o nación o armador que no fuese español, para saldar la deuda que la propia Corona le había obligado a contraer a Elcano, porque no le pagaba sus servicios. Bueno, pues eso le cuesta la cárcel. Está un tiempo en la cárcel. Cuando sale, se matricula en la escuela de pilotos de la Casa de Contratación de Sevilla, y estando allí se entera de la expedición de Magallanes y se enrola como maestre de la nave Concepción. Bien, para que se tengan una imagen, estos podrían ser los barcos de la Armada de la Especiería, de la Armada que se está gestando en Sevilla en los momentos previos a la partida en 1519. Van a salir 5 barcos: la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago. La Trinidad, que era la capitana, que estaba al frente de Magallanes. La San Antonio estaba capitaneada por Juan de Cartagena, era la que más porte tenía, la que más capacidad. Es interesante señalar el personaje de Juan de Cartagena. Juan de Cartagena va a ser un personaje muy conflictivo. Es nombrado veedor, es decir, inspector general de la Armada, por Rodríguez Fonseca. Las malas lenguas dicen que era su hijo. Rodríguez Fonseca era un obispo de Burgos, que era el encargado de los asuntos de Indias, y las malas lenguas dicen que Juan de Cartagena era su hijo. Lo nombra como inspector general con el cometido de controlar a Fernando de Magallanes y al equipo de portugueses que está y que se enrola en los barcos atraídos también por Magallanes. Juan de Cartagena era un noble español y que, como digo, va a tener ese cometido de fiscalizar y de hacer de contrapeso, porque Rodríguez Fonseca no terminaba de fiarse de Magallanes, de un portugués que, pues para Rodríguez Fonseca y en algunos círculos en torno de la corte y de los empresarios y navieros sevillanos, levantaba ciertas sospechas. La Concepción,
al mando de Gaspar de Quesada, la Victoria, Luis de Mendoza. En la Victoria es en la que navegaba como maestre Elcano, y la Santiago, la más pequeña, al frente con el capitán Juan Serrano. Bien, este podría ser el aspecto de las naves ya en alta mar, las tres naves que van a cruzar el estrecho, con las velas desplegadas y con un porte pues bastante elegante. Y este es el mapa del viaje. Memorícenlo, lo vamos a ver más adelante, pero esta va a ser la trayectoria que van a seguir los 5 navíos desde que parten desde Sanlúcar y desde que vuelven otra vez a Sanlúcar. En realidad parten desde Sevilla y llegan a Sevilla, aunque el tramo final, cuando desembarcan en Sanlúcar, cuando llegan los 18 harapientos marineros que han sobrevivido, el barco está en tan mal estado que el tramo final que les va a llevar hasta Sevilla lo van a hacer remolcados. Bien, van a partir de Sevilla en septiembre de 1519, 5 naves, 260 y tantos hombres. El número varía porque allí, bueno, salen unos de Sevilla, hacen una parada en Sanlúcar vuelven a cargar bastimento, vuelve a subir algunos hombres más. Desde Sevilla y desde Sanlúcar salen a mar abierto. En esos momentos Magallanes y la expedición sabe que entre los intentos de boicoteo por parte de la corona portuguesa ha salido un barco de Lisboa que va a perseguirlos y que va a tratar de boicotear en cierta manera la expedición. En apenas una semana alcanzan las Islas Canarias. En vez de fondear en Tenerife, en el pequeño puerto de la Cruz, en el fondeadero de la Cruz, se van a ir a un pequeño fondeadero más escondido por el temor a ese barco portugués que les ha salido en su búsqueda, y también para despistar lo que va a hacer Magallanes. Va a ser el primer tramo lo va a hacer costeando el continente africano. En vez de tomar una línea más directa, va desde Canarias va a bajar por la costa africana y de ahí se decidirá por fin finalmente a cruzar el Atlántico. Esto le va a llevar casi 4 meses, y cuando finalmente llega a las costas brasileñas, en Río de Janeiro va a hacer una parada para hacer aguada, para reponer alimentos, para descanso de los marineros. Cuentan las crónicas que el problema fue llevar otra vez a los marineros a los barcos. Algunos de ellos, y también lo cuentan las crónicas, quisieron incluir entre los nuevos marineros algunas de las mujeres brasileñas con las que habían hecho amistad, pero bueno, parece ser que fue inflexible y Magallanes no les dejó. Desde la bahía de Río de Janeiro van con rumbo a sur, van a seguir costeando el continente en busca de ese paso interoceánico, de ese paso que hasta la fecha era desconocido. Van a llegar al río de Solís, que si recuerdan, antes hemos visto el mapa. En el río de Solís van a penetrar, pero se van a dar la confirmación que ya tuvo Solís, que aquello era la desembocadura del río de la Plata, y van a seguir hacia el sur, con el inconveniente que les sorprende o que llega el invierno austral. Entonces, en el puerto San Julián, aquí, van a decidir, en una latitud ya muy al sur, muy austral, van a decidir hacer una invernada. Van a decidir en una ensenada, en la ensenada que llaman San Julián, van a atracar las naves,
van a procurar encontrar agua fresca, llenar las bodegas de alimento, carenar los barcos. Algunos de los barcos habían sufrido varias tormentas en el cruce del Atlántico y lo que deciden es reparar las naves y recargar las bodegas de agua y de alimentos frescos. Aquí van a pasar casi 5 meses hasta que por fin deciden enfrentar el paso del estrecho. Ellos lo que hacen es que una nave, la nave más pequeña, va unos días adelantada buscando esa posibilidad de encontrar ese paso. Cuando por fin, al cruzar el Cabo de las 11.000 Vírgenes, encuentran un pequeño estrecho, un pequeño canal que suponen que puede ser ese paso, se reúne la Armada y deciden afrontar el cruce del estrecho. Ellos en esos momentos no saben que va a ser el estrecho de Magallanes. Ahí pierden una de las naves encalla en unos bajíos y pierden, y enfrentan el cruce del canal, lo afrontan 4 naves. El cruce del canal va a ser complicado. A ver si... Bueno, esto es lo que ya hemos hablado. Aquí tenemos... Bueno, no he comentado que cuando llegan a hacer la invernada, esas desavenencias entre Juan de Cartagena y Magallanes estallan y se produce un motín. Ese motín es aplacado por Magallanes con mano dura y lo que hace es a Juan de Cartagena y a un sacerdote que había apoyado también a los amotinados, los deja en un islote con una pequeña ración de agua y unos bizcochos y los abandona. Cuando por fin enfrentan el paso del estrecho, fíjense la complejidad, porque el estrecho tiene varios puntos, varias angosturas. Esto va a ser, para los que son marineros, yo he hablado con alguno de ellos y siempre dicen que, bueno, estos pasos de las angosturas y además todo este entramado, este dédalo de canales, es de muy complicada navegación por los vientos contrarios que se forman, por los peligros de que los propios vientos puedan llevar hacia las orillas a los barcos y puedan encallarlos, y también porque es muy fácil perderse y equivocarse. Imagínense de que en vez de seguir esta ruta pues entran en este canal y es un canal cegado, o entran por aquí y llegan a otro canal cegado. Bueno, como digo, siempre había una nave por delante que iba marcando el camino. De hecho, hay varios momentos en donde aquí en ese otro mapa se ve, por ejemplo, aquí un desvío que tienen. Aquí hay otro pequeño desvío de esa nave que enseguida se da cuenta que está cegado. Bien, la habilidad de los pilotos, especialmente la habilidad de Magallanes, les va a permitir encontrar el canal de salida y por fin encontrar el Pacífico, el Mar Pacífico. En aquellos momentos no se llamaba el Mar Pacífico, era denominado como la Mar del Sur o la Mar de Balboa. Es el cronista de la expedición, Pigafetta, el que nombra, porque después de haber pasado las penalidades que pasan en el estrecho, alcanzan el mar abierto, el Pacífico, pues encuentran unos cuantos días de calma, y Pigafetta en su crónica lo nombra como el Mar Pacífico, el mar calmado. Bien, a partir de aquí viene la otra gran odisea. Si ya había costado encontrar ese paso oceánico, que esta es la primera gran gesta de la expedición, haber encontrado el paso del estrecho, ahora van a tener que enfrentar el Pacífico. Magallanes hace unos cálculos equivocados. Magallanes y los pilotos y los astrólogos de la época creían que el Pacífico era más pequeño de lo que realmente era. Magallanes piensa que
navegando en dirección norte hasta la línea equinoccial y después en dirección a poniente, enseguida encontraría las islas de las Especierías, o al menos algunas de las islas previas a las islas de la Especiería o a las costas del Zipango o a las costas chinas. Pero lo que se va a encontrar va a ser un infierno azul, una desolación, un mar enorme, un mar que les va a costar meses atravesar. Ellos van muy justos de provisiones. De hecho, hay un momento que cuando salen al Pacífico, Magallanes se plantea si remontar hacia el norte para encontrar algún puerto en la costa pacífica de América donde poder aprovisionarse de agua fresca y de alimentos, pero deciden enfrentar el Pacífico, el cruce del Pacífico. El cruce del Pacífico va a ser un infierno en donde van a pasar hambre. Cuenta el propio Pigafetta que lo que hacían era hervir los trozos de cuero que encontraban en el barco, cinturones, los amarres, el escorbuto, la falta de vitaminas, también va a ir diezmando literalmente la marinería, hasta que finalmente llegan a las islas de los tiburones, a las Marianas, y donde por fin van a encontrar hacer aguada, reponer alimentos y tener ciertas esperanzas de salvación, ¿no?, por así decirlo. Cuando por fin llegan a las islas de lo que luego van a ser conocidas como las Filipinas, cuando ya por fin han podido llenar las bodegas de agua y de alimentos, Magallanes va a tener una actuación imprudente, va a interferir en una disputa de los caciques, de los rajás locales, y esa injerencia le va a costar la vida. Eso además va a alterar los equilibrios de poder del entorno, del territorio. Los españoles van a empezar a ser vistos también como enemigos. Hasta ese momento Magallanes había conseguido tener cierto pacto y cierto acuerdo con la población de las islas, y el resto de la tripulación va a sufrir una encerrona con uno de los rajás en la isla de Cebú, si no recuerdo mal. Les van a hacer una encerrona, van a morir algunos de los capitanes y algunos de los marineros, van a ser asesinados, y la expedición se va a quedar huérfana en cierta manera de líderes. Cuando muere Magallanes, toma el mando Duarte de Barbosa, que era su cuñado portugués que le acompañaba, también marino y cuñado de Magallanes. Duarte de Barbosa es asesinado. Quien le sustituye es Juan López de Carvalho, un marinero que va a demostrar bastante inutilidad, y finalmente asume el mando Elcano. Elcano asume el mando en esos momentos quedan 3 naves, una de ellas en muy mal estado, que va a terminar siendo desguazada, y las 2 naves que quedan lo que deciden es que una va a regresar a España por el camino del Pacífico, es decir, va a volver a hacer el recorrido que ya habían hecho, o la intención al menos era que pudiera llegar hasta las costas americanas, regresando otra vez por el Pacífico, y otra, la Victoria, en la que iba Juan Sebastián Elcano, intentaría regresar a España por el camino portugués, atravesando el Índico, circunnavegando África y dirección norte, llegar otra vez a España. La nave que pensaban que podía... Hay que decir que en estos momentos las 2 naves están cargadas de especias, que es a lo que habían ido a buscar. Están cargadas, sus bodegas están cargadas de especias, fundamentalmente de clavo,
Esto era ya un éxito para la expedición, pero la nave que iba a regresar por el Pacífico o estaba mal carenada, estaba mal arreglada, porque durante bastante tiempo estuvieron tratando de poner las naves a punto después de toda esa travesía del Pacífico. Hace agua, tiene que entrar en puerto, tiene que pedir ayuda a los portugueses. Los portugueses, al enterarse de que la nave va cargada de especias, la retienen y retienen a la marinería, y Juan Sebastián Elcano, en el otro sentido, empieza el regreso hacia España. Y aquí va a venir la otra gran epopeya, que va a ser regresar desde las islas de la especiería, prácticamente desde las Filipinas, regresar evitando a los portugueses, porque si los portugueses se enteraban que había una nave española, ya sabían que había una nave española y de hecho las andaban buscando. Cuando retienen a la nave, a una de las dos, cuando la retienen, saben que ha habido otra nave, la de Juan Sebastián Elcano, que ha huido hacia España, y empiezan a buscarla. Entonces, la habilidad del Cano va a ser navegar por aguas desconocidas y además navegar evitando a los portugueses, y va a empezar su regreso hacia España. Va a cruzar todo el Océano Índico, va a pasar el Cabo de las Tormentas, después el Cabo de Buena Esperanza, y va a iniciar en rumbo norte la circunnavegación del continente africano hasta una de las islas enfrente de Cabo Verde, donde va a solicitar, porque la nave iba en situación bastante complicada, parte de la marinería estaba enferma y carecían ya de alimentos, y en Cabo Verde, donde había un puerto portugués, va a solicitar ayuda. Para que no lo retengan, lo que hace Elcano es que dice que él viene desde América, desde la América española, que una tormenta les ha desviado y que necesitan ayuda. En un principio los portugueses lo creen, le dan alimentos y agua, pero el barco de la nave de Victoria está atracada sin entrar en puerto, y es mediante una pequeña chalupa por la que están haciendo la comunicación y llevando los alimentos y llevando el bastimento que va a necesitar la nave para su regreso. En uno de esos se enteran que es la nave que viene desde las islas de la especiería, que viene de Oriente, y entonces lo que hace Elcano es rápidamente soltar amarras, regresar a España, teniendo que dejar a algunos marineros que estaban en puerto, que habían ido a por esas provisiones. El camino de regreso desde Cabo Verde lo hace como puede, pero con bastante buena mar, aunque tiene que soportar alguna tormenta, pero el camino finalmente va a ser relativamente rápido, y por fin, sin apenas parar en las Canarias, va a llegar a Sanlúcar, y en Sanlúcar desembarcarán. En Sanlúcar, como digo, desembarcan 18 marineros. Había también algún indio y algún esclavo que venía en los barcos. El número exacto no se sabe, pero se cree que podían ser 4 o 5, además de los 18 marineros españoles. Como digo, desembarcan en Sanlúcar, y allí por fin van a encontrar cierto reposo, van a poder comer, van a poder descansar, hasta que finalmente la nave Victoria es trasladada a remolque por otras naves hasta el puerto de Sevilla. Y hasta aquí lo que es, digamos, la parte de la odisea náutica, la parte de la gran gesta, de la gran epopeya de estos marineros que van a pasar pues más de 3 años desde que salen hasta que regresan, y de esos 260 y tantos marineros solamente van a regresar 18. Posteriormente, de los 17 que se quedaron en las islas portuguesas de Oriente, solamente van a regresar 5,
y de los que se quedan también en Cabo Verde regresarán también 4 en años posteriores. Y hasta aquí creo que ya he consumido mi tiempo, mis 30 minutos, y le cedo la palabra a Manuel y con posterioridad podremos hablar o entrar en más detalles si ustedes lo desean. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, a José María, a la Asociación Bitácora, la estupenda oportunidad de estar aquí. Por supuesto que el título tiene que ver con la interpretación de algunos de los hechos, o muchos de los hechos indiscutibles que José María González Ochoa les ha señalado con anterioridad. Me falta Armando. En ese sentido me he atrevido a sugerir este título: un presunto malentendido, Elcano y la primera globalización. Mi intervención va a tener en ese sentido 5 partes. La primera va a aludir al contexto del viaje de la primera vuelta al mundo. La segunda va a tener que ver con los elementos de ficción e historia, que son 2 cosas muy distintas. La tercera, una vez hemos analizado la ficción, las verdades cansadas que compramos y las bobadas que escriben los novelistas, iremos a la historia verdadera, lo que sabemos realmente. Y finalmente haremos una incursión sobre esta estructura que resulta del viaje de Colón y de la primera circunnavegación, que dura 4 siglos y que llamamos el Imperio Español. Y en ese sentido yo quisiera señalar que realmente cuando hablamos de primera globalización tenemos que señalar que el momento en el cual los continentes quedan conectados de manera definitiva acontece entre 1492 y 1522. Desde entonces los seres humanos estamos globalmente conectados, porque descubrir no es solo llegar a un sitio y aludir a una autoridad, una primacía, una antigüedad frente a los tuyos. Los demás no cuentan, y eso es descubrir, y está muy bien usar la palabra descubrimiento dentro del contexto cultural europeo occidental, sino que además hay que llegar a casa. Como nos ha comentado José María, lo de llegar a casa tiene tela, ¿no? Nunca mejor dicho. Y si usted no vuelve a casa no ha descubierto nada. Y si no se publica, si no se da a conocer, si no crea un proceso de experiencia humana acumulativa, si no somos capaces de regresar donde, comillas, hemos llegado como descubridores, pues no hay proceso cultural acumulativo. Y por eso la primera imagen, que es de 1892, alrededor del 4º centenario del descubrimiento de América, de Queen. Acuérdense que hay una exposición en Chicago en 1892, la primera con luz eléctrica. Yo creo que evoca muy bien ese momento inicial en torno a 1500. Y lo que les quiero transmitir aquí se podría resumir en 3 o 4 líneas. La aventura de la especie humana comienza unos 4 millones de años antes de Cristo. Son los más antiguos vestigios del proceso de hominización. Y como decimos los que trabajamos historia global, todos venimos de África. El más antiguo vestigio humano se ha encontrado en Kenia, en Tanzania, en Olduvai. Bueno, entre ese momento, 4 millones de años antes de Cristo, y el año 10.000 antes de Cristo, y espero que sea fácil retener la fecha, más o menos, se produce la llamada divergencia. Esos grupos de homínidos que van cambiando sus características genéticas, culturales, va cambiando la especie, se van dispersando por todos los medios geográficos de la Tierra. Y lo que ocurre en el año 10.000, más o menos, es que todo el mundo tiene un vecino. Los grupos humanos de cazadores, recolectores, puede que alguno en la transición hacia la agricultura ya tienen un vecino. Y como ocurre con los vecinos, los podemos amar, los podemos odiar, los podemos liquidar, les podemos pedir prestado un poco de azúcar o una fruta para cenar esta noche, ¿no? Las interacciones entre culturas están ya decantadas. Por eso hablamos de la divergencia. Y lo que comienza entonces es la conversación con los vecinos, la convergencia. Como tenemos todos vecinos, empezamos a interactuar. Y la globalización no tiene que ver con de dónde venimos, sino hacia dónde vamos.
tiene que ver con cómo nos cambia y cambiamos a los demás en el proceso de movilidad global, en el cual se mueven las personas, los cuerpos, las emociones, los capitales, las tecnologías, los signos y los símbolos. Y al final nosotros estamos en el último estadio de la ola, ¿no? Y eso es la globalización. Y esa gran historia, que es la de los seres humanos, tiene muchas pequeñas historias. Y yo creo que, como ha señalado José María, hay un continente que se pierde por el camino, ¿no? Esto molesta mucho que lo cuentes en América, ¿no? Porque les encantan los indigenismos y pensan los pueblos originarios y esta serie de disparates, que al final todos, que yo no pago impuestos y usted sí, ¿no? Bueno, no existen los pueblos originarios. Los únicos pueblos originarios, los únicos indígenas en la historia global serían los señores de Tanzania y poquito más. Todos venimos de otra parte. En ese proceso de dispersión, unos 40.000 años antes de Cristo, el continente americano se desconecta de los grandes núcleos de las culturas globales, que son muy poquitos. Están siempre entre ríos, las civilizaciones hidráulicas, China, la India y el extremo cercano, la zona de entre el Tigris y el Éufrates. Europa es una hija de ese Medio Oriente. El otro tiene que ver, obviamente, con México y Mesoamérica y parcialmente con la zona del Perú, que da origen en el largo plazo a los incas. Y lo que ocurre es que América se desconecta. Entre el año 40.000 y el año 1492, esa pieza se ha perdido. Y lo que llamamos el descubrimiento de América es el comienzo de la definitiva reconexión de los continentes, con un epílogo extraordinario que tiene que ver con el viaje de circunnavegación. Y por eso hablamos de la primera globalización. Esta imagen nos muestra entonces cómo podía ser la imagen de los europeos en 1500. Otra de las grandes preguntas detrás de la argumentación de la circunnavegación es por qué una pobre y superpoblada península de Asia, y eso era Europa en 1400, es la protagonista de la expansión global. O la pregunta también típica de historia global: si los chinos inventaron el papel y la pólvora, ¿por qué ellos no protagonizaron la rearticulación de los continentes? Bueno, algunos dirían que porque los europeos son los más curiosos, más crueles, alguno puede decir, y en todo caso es verdad que con el papel los europeos inventan el Estado moderno o desarrollan el Estado moderno. Los chinos tenían el mandarinato, y con la pólvora los chinos hacen fuegos artificiales y los europeos desarrollan la artillería, lo cual no es poca cosa. Eso hay que evocarlo en esos términos. Pero son más bien condiciones culturales las que explican por qué Europa protagoniza este proceso. En Europa no había grandes despotismos, había patriciados marítimos, ciudades con capital riesgo. Todo eso es capital riesgo, lo que nos está hablando ahora, que se invierte en empresas de navegación. Dice mi querido maestro Felipe Fernández Armesto que el modelo social, la figura a imitar, era el noble que se lanzaba al mar. En esta época imitamos a los futbolistas. Hemos ido, yo creo, bastante para atrás, ¿no? Pero estos aristócratas, estas grandes personas que asumían los riesgos marítimos, están detrás de esta iniciativa increíble de expansión marítima europea. Lo podemos decir en palabra de Camões, el gran poeta nacional portugués: vivir no es necesario, navegar es preciso. Toda la Europa de 1500 está resumida ahí. Y por supuesto, los portugueses cometen dos errores explicables. Esto les molesta mucho, sigue molestando hoy, yo no lo puedo entender, ¿no? Pero los dos grandes errores que cometen se llaman Colón y Magallanes. ¿Cómo iban a atender la propuesta de Colón de llegar a China y a Japón, a Cathay y Zipango por el oeste, si ellos estaban ya a punto de llegar, si lo tenían a tiro? Se habían desarrollado durante todo un siglo la navegación de toda la costa oeste africana. Bueno, no tenía sentido alguno empeñar recursos y correr riesgos en una empresa que estaba ya, y de hecho ellos llegan primero a las Molucas que los españoles, eso hay que decirlo también. Ellos ya habían ganado la carrera y mantienen un control centralizado, monárquico, del proceso de descubrimientos. También señalemos que la corona portuguesa termina la reconquista peninsular un siglo antes que la corona castellana y la corona aragonesa. O sea, tuvieron un siglo más para dedicarse a prolongar la frontera
al otro lado del mar. Y así es como Colón va desarrollando, como ha mencionado José María, esta serie de ideas, de trazos, los cuales el mundo americano se va reflejando. Quizá esta imagen de Dalí es daliniana, lo cual es un adjetivo perfecto, pero yo creo que evoca muy bien esa mezcla de providencialismo, avaricia mercantil, pasión por la vida del mar. Hablamos de talasocracias, talazos del griego mar y kratos, gobierno. Las talasocracias europeas, los patriciados marítimos, las ciudades, piensen en Ámsterdam, Lisboa, Londres, Sevilla, en fin. Todas estas capitales marítimas son las que emprenden la construcción de la frontera del mundo atlántico, que es un puro resultado del proceso de reconquista y de la frontera mediterránea. Así que el primer evento es este, que un señor despistado genovés con información privilegiada, porque Colón sabía muy bien dónde iba. Colón le habían contado ya una tripulación a finales de la década de los 70 dónde había que ir y la seguridad de llegar, ¿no? Este es el primer evento que estructura la apertura de la frontera marítima atlántica. Y de lo que hablamos hoy es del cierre de esa frontera, de cómo la frontera atlántica se convierte en una frontera además pacífica y además global. No se puede entender el viaje de Magallanes Elcano sin el viaje de Colón. Como pueden ver, compartimos el mapa perfectamente, ya lo ha explicado José María mucho mejor que yo, y apenas voy a señalar que este viaje supone, con la llegada del Elcano, el punto definitivo de articulación y de experiencia humana compartida. Y aquí yo querría señalar apenas dos cosas sobre lo que ya ha comentado José María. Primero, nadie planeó nunca un viaje de circunnavegación. Él lo ha dicho de una manera más elegante que yo, pero cuando hay dos barcos en la zona y Magallanes acaba de morir por seguir la tradición europea de meterse donde no lo llaman, que mantenemos hasta nuestros días, literalmente lo que hacen Elcano es, oye, tú por allí y yo por allá. O sea, a ver quién llega a casa, a ver quién consigue regresar, si alguien consigue volver. Sujetados o financiados por un capital riesgo y un capitalismo inicial global que yo creo que es muy notable en la modernidad de la empresa de circunnavegación del orbe. Y este es el segundo evento. En ese sentido, la culminación de la primera vuelta al mundo bajo el mando del Elcano es el verdadero cierre del proyecto colombino, ¿no? O sea, el proyecto se va articulando mientras van subiendo y bajando los barcos para ver dónde encuentran un lugar para pasar. En 1513 es cuando Balboa llega y encuentra un océano y dice, bueno, China debe estar aquí enfrente, sí, enfrente 9.000 millas más allá, ¿no? Como sabemos perfectamente. Así que es la reconexión americana al resto del mundo lo definitivo. Estos hechos, ¿cómo nos han sido presentados? ¿Cómo nos fueron presentados en su momento? ¿Y por qué somos herederos de historias y no de historia? ¿O de versiones interesadas? ¿Dónde queda aquí la posición del historiador? Bueno, pues yo siempre digo que el historiador es portador de malas noticias, ¿no? Porque esto es lo que sabemos y no sabemos más. Sabemos lo que nos cuentan las fuentes. No tenemos el privilegio de los novelistas, incluido el señor Pérez Reverte, que acaba de publicar un libro que se llama Historias de España. Será una novela que se ha inventado. Eso no tiene nada de historia, son datos sueltos con una escritura más o menos dependida del gusto de cada uno. La historia es otra cosa, la historia son los límites de lo que sabemos. En la no ficción, y la historia, la economía, la ciencia política es una disciplina de no ficción, no podemos inventar. Esa es la línea roja que nos distingue. Nos interesan las explicaciones, los argumentos. Las tramas, las pasiones humanas son otra cosa. Eso es el negociado de la ficción y de los novelistas. Aunque empiezo por utilizar este cuadro historicista, una imaginación, porque los historiadores sí podemos utilizar la imaginación. Imaginamos con las fuentes cómo pudo ser aquello, ¿no? Eso sí podemos hacerlo. Frente a, repito, los laboratorios de la ficción. Este cuadro de Elías Salaverría, que está en el Museo Naval en Madrid, es una imagen muy conocida, evoca ese momento del desembarco en Sanlúcar de los 17 o 19 supervivientes, porque los números varían un poco, de los 263 o 234 que se han ido
unos años atrás. Y hay dos versiones dominantes en este momento que yo quisiera poner delante de la mesa. La primera versión es contemporánea, porque Magallanes, y en eso se notaba que no era español, se vendía muy bien. O sea, él llevó un cronista a bordo, él llevó un especialista en redes sociales, él llevó un propagandista de sí mismo. Es el mundo de la fama, el mundo de la heroicidad, el mundo del renacimiento. Que hablen de uno es importante, no es ese mundo anónimo de la Edad Media, y que hablen bien ya, vamos, eso ya ni te lo cuento. Así que Magallanes, que era un gran capitán de guerra y mar, como se decía entonces, tomó la precaución, aprovechó una coyuntura y se llevó a ese señor que está ahí en un grabado contemporáneo, que es Antonio Pigafetta. El diario de Pigafetta, por supuesto, es una delicia de leerlo. Es el autor de la única narración de la Vuelta al Mundo. Pigafetta nació en Vicenza y murió en la misma ciudad, 480-534, tuvo varios nombres. Apareció en España en 1518, quizás como caballero de Rodas, al servicio del embajador del Papa. Trabó gran amistad con Magallanes, que le permitió acompañarle como el grupo de criados del capitán sobresaliente. O sea, una especie de asesor personal, o no sé muy bien cómo llamarlo, cómo traducirlo. Lo que hacía Pigafetta, evidentemente, era tomar nota de todo para preparar la versión épica de lo que va a ocurrir más tarde. Insisto en este elemento, no basta llegar, hay que contarlo, hay que venderlo, hay que explicarlo, y en eso nos faltan a veces muchas cosas. Por supuesto que en semejante aventura Pigafetta fuera capaz de conservar los diarios es otra cosa absolutamente extraordinaria. El diario de Pigafetta, voy a señalar muy rápidamente 3 o 4 cosas. Bueno, es un texto renacentista. Es el momento en el que se debate si ese nuevo mundo es el paraíso o es el infierno. Va ganando el paraíso. Si tienen interés en ello, hay una serie de textos bellísimos de Antonello Gervi, que para mí es el mejor estudioso de las crónicas de Indias. Son las crónicas de Indias o la disputa del nuevo mundo. Y bueno, pues ¿qué podemos destacar ahí? Bueno, pues el ensayo y el error de los europeos en busca de ese mundo maravilloso. Yo suelo poner, cuando tenemos clases con José María, un ejemplo, y es: ¿cómo le explicaría usted cómo es una piña a alguien que nunca ha visto una, ¿no? Ellos estaban todo el rato haciendo inferencias. El pobre Hernán Cortés ve el Templo Mayor, aquel lugar de asesinatos colectivos caníbales, que es lo que era el Templo Mayor de los aztecas, que tiraban a la gente para abajo y abajo se la comían, ¿no? Y él está haciendo inferencias. ¿A qué se parece esto? ¿Cómo le explico a los españoles contemporáneos de 1522 qué es esto que me he encontrado? Y él dice en su primera carta de relación: se parece a una mezquita. Si ustedes ven una mezquita y el Templo Mayor, se parecen como una tuerca y una naranja. Pero ahora lo más cercano que él tenía, la analogía más cercana que encontraba. No hay autoridades antiguas, ni Platón, ni Aristóteles, ni Santo Agustín, ni Santo Tomás tenían nada referencial que les permitiera explicarlo. ¿Qué hacían entonces? Bueno, pues algo nuevo, algo moderno, algo distinto, que es decir: yo estuve allí. Acordaros que América empieza a definirse como un nuevo mundo en 1503, cuando Américo Vespuccio, que era una persona pésima, y un espía, y un copión, y un traidor, todo junto, ahí está el texto de Felipe, le manda una carta a Lorenzo de Medici, 1503. Llamar a estas tierras nuevo mundo es lícito. Oiga, se ha terminado, o sea, el ruido es demasiado, hay demasiadas disonancias. Esto no se parece a lo que nos contó Marco Polo. Esto es otra cosa, esto es un nuevo mundo. Y yo lo voy a decir el primero. Y, en fin, ahí tenemos el nombre de América. En esa poética, en esa teoría literaria, en esa manera de narrar, de relatar, es como Antonio Pigafetta, bueno, pues muestra en el diario una gran capacidad de observación y comunicación, despliega conocimientos. Por supuesto, el providencialismo religioso está ahí. La religión y la política es lo mismo. Estamos hablando de un mundo que es teopolítico, no hay una política separada de la religión. La atención a las técnicas curativas, el milagro, la atención a los detalles. Bueno, evidentemente, esto es una versión de parte. ¿Qué es lo fundamental aquí? Bueno, yo creo que primero Pigafetta escribe en la Europa de la década de 1530. Acordaros que en 1527 las tropas de Carlos V han saqueado Roma. Es el momento de máxima expansión y presencia del poder imperial español en Italia. En Italia es donde nace la leyenda negra. Luego ya la copian los ingleses y los holandeses, etc. Ese es un punto crucial. El cisma protestante está en su apogeo.
Así que, en la medida en la que esto es el canon de la primera circunnavegación, es una versión de parte hostil a Elcano y a sus antiguos patrones españoles. A Pigafetta hace una función de propagandista con sus intereses muy delimitados. Y me parece muy bueno recuperar aquí una frase de Enriqueta Vila, la gran académica, de hace relativamente poco tiempo. Cuando Magallanes, antes de partir, dictó y firmó su testamento en el Alcázar de Sevilla, instituyó un mayorazgo en el que dejaba heredero a su hijo Rodrigo, nacido en Sevilla, y si éste falleciese sin descendencia, imponía a su familia portuguesa que quien lo heredara debería castellanizar su apellido, llevar sus armas y vivir en Castilla. Era un castellano más. Y aquí viene otro punto fundamental. Hay naciones antes del nacionalismo. El nacionalismo es una versión de las naciones. Una de las cosas que distingue a las naciones más antiguas de Europa, a Inglaterra, a Francia y a España, es que son 3 o 4 siglos anteriores en su forma de comunidad política, en su forma de gobierno y de Estado, a este invento reciente de 1820-30 y la Revolución Francesa y Napoleón, que es el del Estado-nación. ¿Quiere eso decir que no había antes naciones y percepciones de lo nacional? En absoluto, por supuesto que las había. Lo que pasa es que eran acumulativas. Si pensamos en Magallanes, Magallanes era de nación de donde había nacido, de nación español, de nación de la Corporación de Mercaderes. Había un montón de entidades políticas intermedias que marcaban las identidades. Y no había ningún problema, era como funcionaban las monarquías compuestas. Hay una gran amiga de Harvard, Tamar Herzog, que estudió esta cuestión de qué es ser nacional en la Edad Moderna o qué es pertenecer a una nación. Y hay un episodio muy divertido de un comerciante francés que vive en Cádiz. Y como él habla raro y hay guerras y cosas así, bueno, pues le van a preguntar que él de dónde es. Y entonces él se enfada mucho y dice, ¿de dónde voy a ser? Yo soy español. Oiga, pero usted habla que no entendemos nada de lo que dice, ¿no? Más o menos queda claro en el interrogatorio. ¿Desde cuándo hablar la lengua con acento define de dónde es uno? Viene a contestar él. Las cosas son mucho más complicadas. Y en ese sentido, decir que Magallanes en ese gesto adquirió el ser español de nación es perfectamente coherente. El otro punto aquí interesante es la actitud de Carlos V, el rey, nuestro emperador Carlos I de España y V de Alemania, porque evidentemente él apoyó el proyecto, hay una intervención directa de la corona, es un proyecto oficial de la corona española, con capital, riesgo e inversión pública. Vamos a dejarlo claro para quien tenga alguna duda. Así que ahí nos queda sostenida en el tiempo esa versión anti-Elcano de Pigafetta. Y luego viene otro señor que queremos mucho y admiramos mucho, pero que nos hizo polvo también como Pigafetta. Stefan Zweig, quizá algunos lo conocen ustedes, algunos supongo, el grandísimo novelista, nacido en Viena en 1881 y muerto en Petrópolis en 1942. ¿Y por qué saco aquí a relucir a Stefan Zweig? Bueno, Stefan Zweig publicó en 1938 este libro, Magallanes, la aventura más audaz de la humanidad. ¿Qué está buscando en el año 38 el pobre Stefan Zweig? Que no olvidemos, es un judío vienés, un hombre exquisito, un hombre rico, que sin embargo ve llegar el nazismo en 1933, que llega el Anschluss en 1938, la anexión por los nazis de su querida Austria, y que tiene que salir corriendo porque lo van a liquidar. Bueno, ¿qué es lo que busca él? Salvar, yo creo, yo no soy especialista en la figura de Stefan Zweig, lo he leído, pero yo creo que lo que él busca es lo que intentó hasta que se suicidó en 1942. Salvar algún tipo de idea moral de valor de la humanidad frente a la catástrofe que él veía por delante. Y él, la obra, la biografía de Magallanes, mirar el subtítulo, la aventura más audaz de la humanidad, tiene que ver con ese intento de, pese a todo, salvar valores europeos comunes por los cuales valía la pena seguir viviendo. Así que el año 38 publica este libro, fíjense, francés en el 39, holandés en el 40, español en el 43, hebreo en el 51. Bueno, Magallanes parece la ONU en la versión de Stefan Zweig. Enemigo jurado del derramamiento de sangre, antípoda de los otros conquistadores, solo pide al rey de Cebú el reconocimiento del dominio protector de España. Bueno, y fijaros el párrafo. Que a esa flota tan mermada le falta el verdadero guía, el probado almirante Magallanes, se verá pronto en el indeciso curso que siguen los barcos, como ciegos, como deslumbrados, andan a tientas por el archipiélago de la Sonda.
y el pobre Elcano. Es la herencia, la reproducción del estereotipo de Pigafetta. Sebastián del Cano, entonces un joven sobresaliente vasco, se puso en cambio aquella noche al lado de los amotinados. Coronarán las estrellas con un destello de inmortalidad en la frente de quien precisamente quiso poner obstáculo a la acción de Magallanes, del agitador un día contra el almirante, Sebastián Elcano. Él suscribe, refuerza, ficcionaliza la versión histórica de las fuentes, y lo que tenemos es eso, aunque hay muchas relaciones y memoriales en paralelo. Si tenéis interés en la propia vida de Stefan Zweig en esta época, esta reciente biografía de 2012, yo creo que tiene un par de fotografías que por eso las rescaté, ¿no? Este es Stefan Zweig justo en el año en que está en Nueva York y escribe y publica la biografía de Magallanes. Y esta es la ironía y el misterio de la figura, ¿no? Bueno, pues él vivía en esta casa en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, y a pesar de tenerlo todo y vivir así de bien, se suicidó junto a su esposa. Sugeriría así que el Magallanes de Stefan Zweig es un superhéroe irreprochable, humanitario, cosmopolita. Bueno, la narración es hipnótica, Stefan Zweig es una maravilla lo bien que escribe, y el prejuicio incontestable contra Elcano heredado de la animadversión de Pigafetta no queda disimulado. Elcano es un traidor. Y este es el final de la novela. Fijaros cómo está el razonamiento. Por la gracia de tal heroísmo perdurará la proeza magnífica de esos 5 endebles y solitarios barcos. Las alas del genio, Magallanes está detrás, destinado siempre al hombre único. El individuo providencial, ¿no? La vida fugaz, el convertir en verdad perdurable lo que ha sido un deseo soñado. Esa es la obra y esa es la imagen que Stefan Zweig transmite de Magallanes. Nada hay muy difícil a primera vista en el encargo de gobernar un barco desde las Molucas a España. O sea, después de lo que nos ha contado José María, Stefan Zweig cuenta eso. Porque ya desde principios de siglo las flotas portuguesas van y vienen periódicamente. Bueno, si llegan, si se pierden, no llegan, ¿eh? Pero la inmensa dificultad que Elcano da a arrostrar consiste precisamente en que no solo debe prescindir de estas estaciones de abastecimiento, sino evitarlas dando grandes rodeos. O sea, es decir, de la hazaña náutica marítima, Stefan Zweig dice, bueno, esto tampoco es tan complicado, ¿no? Claro, este testimonio es muy interesante porque en el año 39, en la más importante revista científica histórica del momento, en el mundo americano, el Hispanic American Historical Review, aparece una reseña anónima de la biografía de la novela de Magallanes. Y esta frase me parece muy significativa. Este libro resultó de las meditaciones del autor mientras viajaba por Sudamérica, en referencia a Zweig, sobre las penurias de los marinos del siglo XVI, inspirado en parte por su falta de conocimiento. Ah, bueno, entonces esto nos está diciendo un historiador profesional que el otro es un novelista. El resultado es un libro fascinante que, sin embargo, está sesgado por el culto al héroe. Y esta frase también es muy buena. Zweig añade poco a lo que cuenta Pigafetta, excepto imaginación. Si estos son los dos grandes prisiones mentales, los dos grandes artefactos culturales ficcionales que han construido la visión de lo que ocurrió, tendríamos que plantearnos cuál es la historia verdadera. ¿Qué fue lo que en verdad pasó hasta donde lo podemos saber? Bueno, como he señalado, la equivalencia al descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo es muy obvia, no quiero seguir aquí, pero sí quiero señalar qué era lo que ocurría cuando los navegantes y exploradores españoles llegaban a algún sitio. ¿Qué era lo que tenían en la cabeza, a fin de cuentas? Pues lo que tenían en la cabeza era el mundo urbano mediterráneo de tradición greco-romana del que procedían y el mundo de la reconquista en las coronas de Castilla y de Aragón. Por decirlo de otra manera, desengáñense. El imperio español es un imperio de ciudades, es un imperio urbano, es un imperio de vida municipal. La llamada conquista, que lo fue, dura 5 minutos. 2 batallas, 3 espadazos, 4 muertos, pero a partir de ahí que alguien me explique por qué el imperio español dura 3 o 4 siglos, porque desde luego las batallas terminan ya prácticamente todas hacia 1550. Es la apertura de una frontera urbana. Como dijo el gran Antonio Tobar, lo medieval en la conquista de América. Hay una traslación de las prácticas de libertad municipal, de estructuración urbana, de perfección del aparato de ciudad al otro lado del Atlántico. Algunas imágenes muy rápido porque ya me queda muy poco tiempo. Esta es una imagen de Santo Domingo, comienzos del siglo XVI. Fijaros cómo llegan a la desembocadura de los ríos, es lo mismo que se hace en África.
que han hecho los portugueses, con una diferencia: los portugueses establecen un fondaco a la veneciana, un almacén fortaleza, y los españoles fundan ciudades. Dice mi querido amigo Felipe Fernández Armesto, en un libro que tuve el honor de que me prologara, que cuando dos ingleses se encuentran en un descampado fundan un club, y cuando dos españoles se juntan en el mismo descampado fundan una ciudad, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es muy verdadero. ¿Cómo son las ciudades que funda la corona española en América? Son colonias a la manera grecorromana. Ojo, ni la palabra imperialismo ni la palabra colonialismo existieron hasta la época victoriana. Luego, usarlas es anacrónico. ¿Qué hacen los griegos cuando llegan a Sicilia? Construir un mundo mejor que aquel del que han procedido. ¿Cómo se llamaba la Sicilia? ¿Cómo la llaman? La Magna Grecia, la Grecia mejorada. Esa es la tradición mediterránea que aplican los españoles. Y veámoslo en esta sencilla imagen. ¿Dónde se construyen las ciudades mejores del mundo del siglo XVI? En la América española. Fijaros este tipo de estructura de tordesillas, con el Zócalo, la Plaza Mayor de México. La idea del lugar mejor donde se puede vivir. Eso es lo que se traslada al otro lado. Una imagen de La Habana en 1550 o de Puebla en 1533 nos muestra, por supuesto, la existencia de edificaciones, de plazas, la relación entre la fábrica material de la ciudad, los ladrillos, la comunidad política, los vecinos y las instituciones de la ciudad, la Quívitas. Este es el Cuzco hispano. No hay ninguna lucha entre lo indígena y lo español, en el sentido en el que hay una superposición exactamente igual que la podemos encontrar nosotros aquí con las llamadas ruinas romanas. Caracas en 1578, fíjense cómo ya tiene aquí muy decantada la plaza, o esta imagen que creo yo que es bastante más clara. Y la cuestión de la teopolítica y la evangelización que les he mencionado antes. Así que, y ya en mis últimos 2 minutos, lo que propondría es que dentro del llamado proceso al conquistador y al navegante, que decía mi querido maestro Francisco de Solano, el cano se nos ha quedado perdido por ahí entre imágenes de Cortés y Pizarro. Ahí tiene una imagen contemporánea de Cortés. Cortés nació en Medellín en 1485, llegó tan joven a América que hablar de él en sentido literal como un español sin experiencia americana es erróneo. Él se hace en América, se hace en la frontera antillana y muere en Castilleja de la Cuesta, decepcionado, triste, abatido, perseguido por las grandes aristocracias que rodean a Carlos V en 1547. Esta imagen de Pizarro, que por supuesto es historicista, ¿no? Dan ganas de salir corriendo. Como veamos, esto se nos repite esta noche, no podemos dormir, el pobre Pizarro, ¿no? Bueno, más allá de las sinuosidades y las complejidades de la figura, que José María conoce mucho mejor que yo, sí quiero señalar que son personajes de una frontera del mundo atlántico, que, insisto, es la reconversión de las guerras iniciales de Italia más la aventura atlántica de los europeos, y acaban siendo todos fundadores de ciudad. Y frente a esta imagen del nacionalismo decimonónico, criollista, que se inventa en 1830-40, que por un lado los españoles son todos malos y los americanos somos todos buenos, lo que nos están contando todavía ciertos laboratorios culturales, lo que tenemos es una superchería indigenista, ¿no? O sea, esto era un balneario fantástico, dan ganas de meterse ahí y no salir nunca más, ¿no? Estas imágenes que nos difunden permanentemente. Desde luego, no tiene nada que ver con el mundo que los españoles y los europeos encuentran, y por eso nos tenemos que explicar realmente qué es lo que ocurrió cuando llegó Magallanes a Cebú o cuando llegan los conquistadores españoles a los territorios que luego serán los reinos de Indias. Yo aquí lo que propondría es que la conquista en realidad, que es el resultado de las exploraciones que dan paso a colonizaciones, a reinos de Indias, es el colaboracionismo, la negociación y el alineamiento de las élites indígenas dentro de la monarquía española. Dicho de otro modo, la imagen es, por supuesto, la de México, con perdón del señor Obrador. Cuando llega Cortés y sus 600 acompañantes a Tenochtitlan, allí hay 12.000 indígenas tlaxcaltecas que lo acompañan. Los que hicieron la conquista fueron los propios indígenas, y lo que llamamos conquista desde una perspectiva europea no es más que la inclusión de las élites durante 3 o 4 siglos en una maquinaria de monarquía mundo. No solamente entre los indígenas, también entre mulatos o poblaciones africanas. Esta imagen está en el Museo del Prado
y indica que los mulatos de Esmeraldas en el actual Ecuador, bueno, pues Francisco de Arobe y sus hijos Pedro y Domingo pactan, negocian una lealtad con, en este caso, Felipe II. Es el reconocimiento de descendientes de esclavos alzados como gobernadores de una extensa región con el sometimiento a la corona española. Porque la monarquía española de los Felipes fue el primer imperio global. Fue una cosmópolis urbana, como nos muestra esta imagen fascinante de George Brown en 1572, que conjuga lo geográfico, lo científico con aquello que es estrictamente narrativo. Quizás la última imagen puede ser esta o alguna más. San Francisco Javier muere frente a China en 1552. Faltaba China. Se quedó China sin conquistar hasta el siglo XIX. El sueño de Felipe II y de Carlos V había sido evangelizar la China. Y ahora esta imagen increíble después de llegar a Japón, ¿no? Hay cristianos en Japón 60 años. Evoca muy bien ese mundo de apertura, de aventura, de providencialismo alucinante, de incapacidad para medir el riesgo que está detrás de la primera circunnavegación. ¿Pero qué quedó? Bueno, pues quedaron imágenes como esta, Sevilla en 1604. La globalización es inevitable y forma parte de la experiencia humana definitivamente, ¿no? A veces en clases ponemos esta imagen de Sevilla, digo, ¿qué sitio es este? Ven la Giranda, Sevilla. ¿Y qué es lo que veis allí? ¿Qué es lo que domina la imagen? ¿Qué es lo que le llama la atención del cuadro? Los barcos, claro. Los barcos, el comercio, la navegación, la tecnología, la ciencia. Estamos hablando de un emporio de globalización. Y esto es lo último que quiero señalar. Frente a esa versión aburrida de la leyenda negra, de que los españoles no sabían hacer nada, que eran unos inútiles navegando, toda esta cosa, hay una nueva versión con otras modernidades. Estamos buscando el giro ibérico, el nacimiento de la ciencia. Quien cuente el nacimiento de la ciencia moderna a partir de la versión inglesa de la Revolución Científica, le quedan 30 años de lecturas. No ha leído nada nuevo en los últimos 30 años. Yo creo que ahí hablar del giro ibérico, que sobre todo han puesto en marcha historiadores de la ciencia de origen hispano en Estados Unidos, es muy importante. Y esta es la última imagen. Creo yo que necesitamos una historia global de España, una modernidad hispana que no sea acomplejada, romántica, autocolonial y negacionista de la nación española. Este fantástico cuadro de 1918 en la Diputación Foral de Guipúzcoa de Elcano por Zuloaga, yo creo que evoca muy bien esa necesidad de mirar con otros ojos el pasado para poder también encarar el futuro de otro modo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a don José María y a don Manuel. Yo creo que hemos tenido una magnífica lección magistral, tanto en la parte de esa gran circunnavegación, que es una gran gesta, y que luego Manuel nos ha dejado muy claro, creo yo, que es una gran gesta española. A pesar de que algunos estén empeñados en decir lo contrario, creo que de eso nos podemos sentir orgullosos y quitarnos ya el lastre ese que nos hemos creado nosotros mismos de la leyenda negra, que somos los que más creemos en el mundo, yo creo, en la memoria negra. Y ahora pues damos un paso a un coloquio, pero les ruego, por favor, somos muchos, seguro que hay muchas preguntas, que seamos muy concretos y muy breves en las preguntas. Muchas gracias. ¿Por qué se llama Latinoamérica si allí no estuvieron nunca los latinos? Bueno. Podría llamar Hispanoamérica o Iberoamérica. Bueno, el nombre de América Latina fue inventado en la década de 1860. Es el momento en que Napoleón III de Francia está intentando construir un imperio que haga frente al imperio británico. Y está muy en el momento la lucha de los pueblos del sur de Europa, los latinos, versus los pueblos del norte de Europa, los godos y todas estas cosas. Entonces, en ese momento, el uso del término América Latina pretende reivindicar, bueno, pues una latinidad cristiana, católica, especialmente vinculada al nacionalismo francés. Ese término prácticamente no se usa en Iberoamérica hasta el siglo XX. Eso es una cosa que no se utiliza. ¿Qué ocurre? Que en 1950 aproximadamente, más allá del uso residual anterior, llega la Revolución Cubana, llega Fidel y busca un término que sea capaz de expresar
una presencia y una cobertura política de la Revolución Cubana que haga frente a Estados Unidos. Entonces, el uso, especialmente por la izquierda política y cultural, del término América Latina se asocia a decir nosotros somos América, pero no somos Estados Unidos. Luego llega la cuestión española, es decir, el uso del término por parte de los españoles, nosotros lo percibimos de una manera a veces hiriente, pero el contexto de uso en América a día de hoy es ese. O sea, tiene una explicación muy clara y no es contra nosotros, es contra Estados Unidos, ¿no? En principio. Luego, claro, también hay otro elemento ahí, quizás yo creo que llama la atención. Cuando ellos hablan de América Latina, tú puedes decir que están reivindicando una tradición griega, romana, mediterránea, bueno, clásica, ¿eh? Y ese es otro debate allí muy importante, porque frente a quienes reivindican los orígenes indígenas de las repúblicas americanas actuales, están otros, que son nuestros socios preferentes, que son quienes reivindican que ellos son Europa, ¿eh? Y nos vamos a un país como Bolivia, como Paraguay o como otros, y esto es una cuestión muy palpitante, ¿eh? Yo no sé si tú quieres comentar algo. Sí, yo quería saber en qué año llegaron los portugueses a las Islas Molucas. O sea, claro, ellos llegaron desde Sevilla, por el sur de África, hacia el Índico, ¿no? Ellos llegan desde Lisboa. Ellos prácticamente desde 1502 están enviando expediciones. Empiezan una primera base, creo recordar que es Calicut, en la India, ¿no? En Calicut, y a partir de ahí, desde la India, van extendiendo y para 1500, creo que en 1513 están ya en las Molucas, han establecido pactos con los reyes, con los rajás, con los caciques, como queramos llamarlo, porque estas denominaciones son denominaciones europeas, y ya están empezando a comerciar. En 1516 en Lisboa llegaban ya cargamentos de especias y hacia 1516 han entrado en contacto también con las costas chinas y con el imperio, con el mandarinato, como decía Manuel, de China. Incluso hay una historia muy novelesca de un personaje portugués que desembarca en la costa china y que llega a entrevistarse con el emperador y que en su regreso es retenido y muere encarcelado y más. Pero prácticamente podemos hablar que desde 1515 y 1516 los portugueses están establecidos en las Molucas y están ya, que es lo importante, están ya comerciando y trayendo especias a Lisboa. Sí, mire, en el Tratado de Tordesillas, 1494, ¿verdad? No sé a quién hago la pregunta a los dos. ¿Fue un error de cálculo el que Brasil se quedara dentro de la influencia portuguesa? ¿O simplemente salieron contentos, satisfechos las dos partes? ¿Quién salió más satisfecho de ahí? En 1494 ningún europeo sabía que Brasil existía. No había llegado nadie a Brasil, a las costas de Brasil. Eso tiene que ver con la búsqueda del paso hacia China y Japón. A partir de 1496, 97, 99, 1500 es, comillas, el descubrimiento de Brasil, que por cierto llegaron primero los españoles, aunque los portugueses dicen que llegaron primero, ¿eh? Pero eso hay que esperar todavía 6 años después del Tratado de Tordesillas. Sí, ante todo felicitaros a los dos porque además de una magnífica lección la habéis hecho muy asequible hasta a los que no somos expertos y por supuesto pues nos habéis entusiasmado con una gesta que fue española. Mi primera pregunta es ¿por qué tiene este tono menor la celebración de esta gesta y por qué lo que más se ha oído es la polémica de si fue española, fue portuguesa? Parece que los portugueses nos adelantaron. Y unido a esto, me gustaría que nos explicaseis cuál ha sido o en qué consiste el informe de la Real Academia de la Historia al respecto, cuando fue consultada sobre la españolidad o no españolidad de esta gesta. Gracias.
Bueno, yo no creo que, así dicho de una manera tan contundente, la circunnavegación esté siendo objeto de una conmemoración menor. Hubo una comisión de 45 personas, que no sé cómo harían para darse el turno de palabra, hace unos cuantos meses. Y bueno, la historia tiene que ver con la sociedad civil. Tener un salón lleno un lunes en Logroño, yo les agradezco muchísimo, son ustedes espectaculares y estoy muy contento y volveré a mi casa feliz, ¿no? Nosotros trabajamos por las personas y escribimos por las personas que quieren compartir una curiosidad, una búsqueda. Y yo no compro la versión, digamos, sobre que una posición determinada oficial tenga que orientar de manera definitiva lo que las personas buscan o dicen, ¿no? Yo sí creo que hay muchas cosas. Hemos tenido algunos eventos que hemos tenido la suerte enorme de compartir. Y yo creo que hay mucha curiosidad. Lo que hay es ganas de saber qué es esto que llamamos la historia de España, la historia global de España, y por qué estaban en todas partes, por qué consiguieron llegar a todos sitios, ¿no? Porque claro, es que ese es el elemento que deberíamos intentar explicar, ¿no? ¿Por qué hay un sitio en Alaska que se llama Puerto Valdés, ¿no? Pues por un marino español y un ministro, y así con todas las cosas. O sea, necesitamos versiones de escala que sean capaces de asumir un hecho que es duro pero sencillo. El pasado es más grande que nosotros. Los españoles del pasado vivieron en un mundo mayor, más conectado, enorme. Procedemos de una estructura imperial y es algo que les ocurre a los europeos que han tenido imperios. El Brexit, su explicación cultural es simplemente la nostalgia del imperio, ¿no? Así de claro. ¿Por qué hacen algo tan irracional, tan absurdo, tan poco provechoso desde el punto de vista del rendimiento económico, político? Bueno, ¿por qué se pegan un tiro en el pie, no? Pues sencillamente porque lo cultural cuenta y lo cultural es muy dominante, ¿no? Y yo creo que ahí yo sí tiendo a ser optimista respecto a lo que estamos haciendo. Y también hay que decir que en América hay mucha gente interesada en el debate, en la discusión, y sencillamente, bueno, pues nos toca a nosotros ponernos a hacer nuestra parte del trabajo, ¿eh? ¿Y la academia? Sí. Tú mejor la academia y lo que quieras decir. Bueno, no, yo lo que quería es... estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Manuel. Si Magallanes hubiese esperado a que alguien le propusiese una idea para salir a navegar, no hubiese salido a navegar. Yo creo que tiene que ser, bueno, pues en la línea de lo que decía Manuel, cada uno de nosotros, los historiadores, la academia, la sociedad civil en general, una iniciativa como la Bitácora, esto es una celebración del 500 aniversario de ese viaje. Desde nuestras manos, pues como decía Manuel, nosotros nos adelantamos al 5º centenario y organizamos en Sanlúcar un encuentro, un congreso para profesores durante 3 días y tuvimos allí pues algunos de los grandes especialistas, entre ellos Manuel, sobre el tema de la circunnavegación. Yo creo que hay iniciativas, ha habido un gran congreso en Valladolid, Sanlúcar, en muchos sitios. Lo que esté en nuestras manos, lo que podamos hacer desde la sociedad civil, hagámoslo. No tengamos que esperar a que un gobierno o una sociedad estatal para la conmemoración del 5º aniversario tome la iniciativa. Yo creo que esto es un acto de la sociedad civil, esto es un acto de un grupo de españoles, de un grupo de logroñeses que han decidido conmemorar y celebrar algo. Yo creo que ahí tenemos que aportar nosotros y darle la difusión y la dimensión que esté en nuestras manos y que podamos hacer nosotros, ¿no? Respecto al tema de la academia, bueno, yo creo que el informe de la academia fue muy contundente y ahí había unas cuantas razones que dejaban muy claro de que la empresa de Magallanes Elcano fue una empresa española, fue una empresa que contó con el auspicio y la financiación de la corona española, fue una empresa que contó con financiación entre una parte de un empresario, un emprendedor español. La mayor parte del dinero lo puso Cristóbal de Haro, que era un empresario que estaba ligado a los Fugger,
y que estaba también, adelantó el dinero para la corona. Las 5 naves eran españolas, las 5 naves se armaron en España y eran españolas, como digo. Las 5 naves en su mayoría llevaban tripulación y marinería española, y lo único que hizo Portugal fue tratar de boicotear la expedición desde el primer momento que tuvo noticia el rey Manuel de que Magallanes estaba teniendo contactos con la corte y con el obispo Rodríguez Fonseca. El último intento fue, como digo, ese barco que parte de Lisboa en el momento en el que parten los 5 navíos españoles. Y el marino que culmina la expedición es un marino español, un marino vasco de Guetaria, y que llega a un puerto español que fue el puerto del que salió. Es que no hay ninguna duda. Es decir, querer entrar en cualquier otra polémica pues no tiene ningún sentido. Yo creo que luego están las habilidades diplomáticas de que quizás se podía haber aprovechado para hacer algo conjunto en vez de que nos enfrentase. Pero, en fin, respecto al dictamen de la Academia es muy claro, ¿no? Hay que decir también, y ya que estamos en Logroño lo digo, la mayor parte de la documentación sobre la expedición del Cano la recupera un historiador riojano, que es Fernández de Navarrete, que es uno de los grandes espeólogos del Archivo de Indias, quien reúne la mayor cantidad de documentación que hay sobre las expediciones y los viajes de los españoles. Y bueno, pues quería simplemente tener este recuerdo también a este historiador riojano que fue, digamos, casi el que reúne el padre de la mayor documentación que hay de los viajes de los españoles por América y por el Pacífico. Cualquiera de los que hemos estudiado o que hemos investigado sobre ello es una referencia obligada a Fernández de Navarrete. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, falta una pregunta, pero ya breve. Seguimos. Adelante. Buenas tardes. Una pregunta. Me ha encantado la exposición y la pregunta es rápida. ¿Tanto suponía para un Estado, una nación, un reino, dar a ciertas personas como a Colón 3 carabelas o a esta exposición 5 carabelas con todo el presupuesto o todo, que se lo negaron, por ejemplo, Portugal? No entiendo muy bien si era mucho dinero o qué pasaba ahí para negarlo constantemente. Muy sencillo. Llegar a las Molucas y traer pimienta, especias, era como llegar a la cara oculta de la luna. Intenta hacer una imagen comparada. O sea, el 4% de toda la economía del mundo es la economía del lujo, ¿no? Y es el 4% más innovador, es lo que crea los modelos. Por eso es tan importante. El modelo de máximo rendimiento, máxima especialización, máximo capital riesgo es el de estas exploraciones en ese momento. Por eso, el que ganaba eso, ganaba la batalla en el largo plazo. Una anécdota. La nao Victoria regresa a España con un cargamento de clavo que permite prácticamente sufragar la expedición. Encima ganaron dinero. Y ganaron dinero. Allí había uno allá atrás, sí. Díganoslo. De igual manera que sucedió con Magallanes, que inicialmente se dirigieron a la corona portuguesa y luego acabaron haciendo sus expediciones con la corona española, ¿se dio algún caso a la inversa? O sea, que algún descubridor se dirigiera primero a la corona española y fuera rechazado. Por supuesto, sí. Los cabotos, por ejemplo, cambiaron de bando. Ellos eran una élite científico-técnica que buscaba las mejores condiciones del caso para llevar adelante su exploración. Pero es cierto, quizá, José María, que en pocos escenarios como la monarquía española encontraban nichos tan preparados para sus empresas, ¿no? Una aclaración. ¿Qué quiere decir cuando he dicho que Colón sabía muy bien dónde iba a ir? ¿Que no iba a conocer con los vikingos? No.
Pon el mapa de la Vuelta al Mundo. Es un hecho de navegación sencillo y, por supuesto, disculpe porque no fui muy... Cuando los portugueses van bajando por África, y vamos a llegar al mapa de África, hay una ecuación, piensen que estos son barcos de vela, y que por lo tanto dependen de los vientos y las corrientes. Ahí estaba. En 1434 pasan el Cabo de las Tormentas que está en Senegal. Cuanto más van bajando en la exploración hacia esta zona, que es donde están los esclavos, oro y la falsa pimienta, y el objetivo de ellos es puentear a los musulmanes. O sea, es que vamos a ver al principio. Los musulmanes están en toda esta zona, y son los grandes intermediarios de los europeos de las ciudades marítimas, que están hartos de pagar comisiones, como es lógico. Bueno. Entonces, cuanto más bajan por aquí, más tienen que irse hacia el oeste para encontrar los vientos alisios dominantes y regresar aquí. Hay evidencias más que suficientes, don Juan Manzano, el piloto anónimo, por las cuales hacia 1478 una tripulación castellana que ha conseguido llegar aquí y seguramente puede haber sido empujada por vientos y corrientes a estas islas, regresa a las Canarias. Y es el momento en el que Colón está en las Canarias. Eso coincide todos los datos empíricos, las fuentes. El rumor insistente desde entonces es que un piloto enfermo de sífilis le había contado a Colón que en el oeste, navegando no sé cuántas jornadas, había unas tierras nuevas por descubrir y por ganar. Nosotros mandamos la viruela a América y América nos manda la sífilis. Es que los microbios llegan antes que nosotros. Pero eso explica, más allá de las películas extraterrestres, la obsesión, aparte de la mentalidad providencialista de Colón, y la certeza inexplicable por la cual él sabe que va a llegar a un determinado lugar. Esto, por otro lado, en el mundo de las navegaciones es habitual, ¿no? Américo Vespuccio también hablaba muchísimo con Colón y le sacó toda la información que pudo. Juan Manzano, el piloto anónimo. Sí, ese libro es una cosa que me parece muy importante que ha señalado Manuel y que explica esa vocación ibérica. Y que explica parte de esa vocación ibérica. Los europeos, especialmente los ibéricos, que en aquellos momentos son las dos grandes potencias marítimas del mundo, necesitan las especias, pero como ha explicado Manuel, aquí hay un gran tapón que es el Imperio Otomano y los musulmanes. El camino de Marco Polo, el camino terrestre, está prácticamente cerrado o es muy complicado. Esa necesidad es la que impulsa a los pueblos ibéricos al mar. El mar se va a convertir en el camino. Creo que es muy importante señalar eso. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que nos hemos llevado una idea clara y creo que desde este momento nos sentimos coparticipantes de las celebraciones del 5º centenario de esa gesta española que fue la primera vuelta al mundo. Y permítanme, por acabar, que les recuerde, porque si no me fusilarán al amanecer, que el día 17 de junio la Bitácora organiza otra conferencia más del día a día, más de actualidad, que es la ciberseguridad ante una amenaza creciente. La dará un coronel de transmisiones del Ejército de Tierra, que es el responsable nada más de todos los centros de comunicaciones que tienen el Ejército de Tierra en España. En fin, creo que es una persona que conoce perfectamente esto y que será absolutamente ilustre. Pues muchísimas gracias a los dos y muchas gracias. Gracias a todos.